Phoenix, Arizona. El 17 de marzo de 2008, la sala 302 del Tribunal del Condado de Maricopa estaba llena hasta el último rincón. El aire acondicionado apenas lograba disipar el calor sofocante que entraba por las rendijas. En la banca de los acusados, Nathan Blake, un hombre de complexión delgada, con traje prestado y rostro pálido, escuchaba sin pestañear la sentencia final. Culpable de malversar $2,3 millones de Monarch Equity Group, la empresa donde había trabajado como jefe de contabilidad durante casi 9 años. El juez leyó el fallo con tono monótono, pero cada palabra caía como un mazo sobre el silencio de la sala. La fiscalía presentó un caso aparentemente irrefutable. Transferencias no autorizadas, firmas coincidentes, acceso al sistema en horarios críticos y, sobre todo, las pruebas entregadas por su esposa, Ashley Blake. Según declaró, había encontrado en su casa una caja con documentos, registros bancarios y grabaciones de voz en las que, supuestamente, Nathan confesaba en términos vagos haber hecho lo necesario para protegerlos a ambos. Aquella frase se convirtió en la piedra angular de la acusación. El rostro de Nathan no mostró emoción alguna al escuchar el veredicto, ni siquiera cuando el juez anunció la pena: 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 8. Pero por dentro, algo en él se desgarraba. Sus abogados no apelaron. Decían que las pruebas eran abrumadoras. Sus compañeros de trabajo evitaron pronunciarse, mientras que la prensa local lo retrató como el estereotipo del criminal de cuello blanco. Reservado, obsesivo, emocionalmente distante. Esa misma tarde, cuando fue escoltado por los alguaciles hasta una furgoneta para trasladarlo al centro penitenciario estatal, Nathan vio por última vez a Ashley. Estaba de pie en la acera frente al juzgado, hablando con alguien. En cuanto ella se volvió, él reconoció al instante el rostro de John Marshall, el subdirector general de Monarch y su antiguo colega. Los dos se subieron juntos a un sedán oscuro y se alejaron sin mirar atrás. Nadie lo notó. Nadie lo comentó. Pero para Nathan, ese momento se quedó grabado como una imagen congelada en la retina. Apenas 2 meses después, recibió por correo en la prisión los papeles del divorcio. Ashley no solo solicitaba la disolución del matrimonio, sino también el derecho exclusivo sobre la vivienda, el automóvil y lo que quedaba de las pertenencias comunes. La sociedad aceptó esta decisión como un acto de liberación por parte de una mujer engañada y traicionada. Los medios elogiaron su valentía al declarar contra su propio esposo. Algunos incluso hablaron de ella como un ejemplo de integridad cívica. Pero lo que nadie sabía, porque Nathan no lo decía, ni siquiera a sus abogados, era que nunca se había declarado culpable. Ni ante el tribunal, ni ante su esposa, ni siquiera ante sí mismo. En su mente, no había duda. Alguien había tejido cuidadosamente una trampa. Y aunque la libertad le había sido arrebatada, aún le quedaba una herramienta intacta: el silencio. Un silencio que no significaba rendición, sino espera. Un silencio lleno de preguntas que, tarde o temprano, exigirían respuestas. La prisión estatal de Arizona recibió a Nathan Blake con una indiferencia mecánica. Su admisión fue rápida, el papeleo escueto, el uniforme entregado sin palabras. Le asignaron una celda en un bloque de régimen estricto, 22 horas de encierro diario, 2 de patio bajo vigilancia. La rutina era fría y predecible. En los primeros días, Nathan apenas hablaba, observaba, registraba, clasificaba mentalmente patrones de conducta, horarios de inspección, códigos no escritos del entorno carcelario. Su cuerpo, ajeno hasta entonces a la violencia y el hacinamiento, empezó a cambiar. En menos de 2 meses, su peso disminuyó notablemente y las líneas de su rostro se endurecieron. Cada noche, el silencio entre los barrotes acentuaba el eco de la injusticia sufrida, pero no lo quebraba, lo organizaba. La mayoría de los internos eran rotativos. Sus compañeros de celda cambiaban cada pocas semanas.
Nathan evitaba establecer vínculos. Solo escuchaba. Aprendió rápido que la supervivencia no dependía de la fuerza física, sino de la observación. En el tercer mes, una revisión médica rutinaria reveló un cuadro de desnutrición moderada. El personal penitenciario decidió trasladarlo a un bloque con acceso regular a la biblioteca, con la esperanza de estabilizar su salud sin modificar el régimen disciplinario. Aquel cambio, aparentemente menor, marcó un punto de inflexión. En la biblioteca conoció a Isaac Lewis, un recluso de mediana edad con historial por delitos informáticos. Isaac había sido condenado por infiltrarse en sistemas de banca digital y usaba su tiempo entre libros para repasar viejos códigos y mantener su mente activa. Nathan, al notar su perfil, decidió acercarse de manera indirecta, dejando sobre la mesa copias del expediente judicial. Isaac, curioso por naturaleza, leyó el material sin pedir permiso y le propuso revisar los detalles técnicos de las pruebas digitales. En el transcurso de 2 semanas, Isaac encontró inconsistencias. Las marcas temporales de varios archivos presentaban una secuencia que no correspondía con la estructura original del sistema de Monarch. Además, algunos accesos registrados bajo las credenciales de Nathan coincidían con momentos en que él estaba documentadamente fuera de la oficina. Isaac señaló que tales alteraciones indicaban una manipulación externa, probablemente realizada por alguien con acceso a nivel administrativo del sistema. La evidencia digital no solo era poco convincente, había sido claramente intervenida. Mientras Nathan comenzaba a vislumbrar un camino hacia la verdad en el exterior, la vida avanzaba sin él. Monarch Equity nombró a Ashley Blake como nueva directora financiera tras la salida de 2 ejecutivos que no fueron reemplazados públicamente. John Marshall fue ascendido a director general sin anuncio formal, y la prensa especializada celebró el supuesto saneamiento interno de la empresa. Las decisiones pasaban desapercibidas, pero mostraban un patrón que sugería control absoluto de la estructura por parte de quienes, en otro contexto, habrían sido sospechosos clave. Nathan no tenía acceso a abogados especializados ni recursos para apelar. Sin embargo, la revelación técnica fue suficiente para redefinir su propósito. Comprendió que no bastaba comprobar su inocencia, debía demostrar la premeditación ajena. En ese entorno carente de futuro, empezó a formar la idea de una estrategia a largo plazo, no por venganza, sino por la necesidad de restablecer una verdad que le había sido arrancada sin previo aviso. En 2011, después de cumplir 3 años de su condena, Nathan Blake había dejado de ser simplemente un interno más en el sistema penitenciario de Arizona. Se había convertido en un observador metódico, un lector incansable y un autodidacta en derecho penal. La biblioteca de la prisión se transformó en su refugio intelectual, donde dedicaba horas diarias a estudiar códigos estatales, procedimientos de apelación y casos de condenas revocadas. No tenía experiencia jurídica ni acceso a bases de datos privadas, pero compensaba esas carencias con disciplina y precisión. Su motivación no era la esperanza inmediata de liberación, sino la construcción lenta y constante de una base que resistiera el escrutinio externo. Durante ese mismo año, presentó una solicitud formal para la reapertura de su caso, alegando la existencia de irregularidades técnicas en las pruebas digitales. El tribunal rechazó el recurso, argumentando la insuficiencia probatoria y la falta de elementos nuevos que justificaran una revisión. Lejos de desanimarse, Nathan consideró esa respuesta como una confirmación de que el sistema no cedería sin evidencia tangible y verificable desde el exterior. Fue entonces cuando decidió involucrar a su única familiar cercana, su hermana, Claire Blake, residente en Nuevo México, con quien había mantenido correspondencia esporádica desde su condena. Claire, incrédula al principio, aceptó su petición y, utilizando los escasos ahorros que él le transfirió desde su cuenta interna, contactó a Ron Caldwell, un detective privado retirado del FBI con experiencia en fraudes corporativos. Caldwell no era un hombre impresionable. Acostumbrado a lidiar con casos sin solución aparente, aceptó el encargo con escepticismo, pero al revisar los documentos enviados por Nathan, su interés creció.
Le llamó la atención la ausencia de peritajes independientes, la premura del juicio y, especialmente, la cercanía cronológica entre la denuncia de Ashley y su ascenso dentro de Monarch. En el transcurso de 2 meses, Caldwell recopiló información que no había sido considerada durante el juicio. Entre los hallazgos más relevantes, se encontraban fotografías tomadas en un motel en Tucson que mostraban a Ashley Blake y John Marshall juntos, casi un año antes de la detención de Nathan. Las fechas de esas imágenes coincidían con reuniones supuestamente laborales de Ashley fuera del estado, según su declaración jurada. Además, el detective accedió a registros de llamadas del antiguo teléfono corporativo de Ashley. En varias ocasiones, entre la medianoche y las 3 de la madrugada, se habían realizado llamadas a números clasificados como líneas internas de Monarch, una práctica poco común fuera del horario laboral. Uno de los descubrimientos más significativos fue la identificación de una cuenta bancaria en Islas Caimán, abierta a nombre de una mujer registrada como Madeleine S. Blake, nombre coincidente con el de la hermana de Ashley, fallecida en 2002. Los fondos recibidos en esa cuenta coincidían, en lapsos y montos aproximados, con los periodos en los que se reportaron las transferencias fraudulentas dentro de Monarch. Aunque todo apuntaba a una manipulación estructurada, Caldwell reconoció que las pruebas aún no eran concluyentes en términos legales. Para Nathan, la información representaba una validación parcial. Sabía que el proceso sería largo y que no bastaba con indicios. Sin embargo, por primera vez desde su condena, una red de hechos comenzaba a conectarse fuera de los límites de la prisión. En 2016, la investigación privada emprendida por Ron Caldwell dio un giro inesperado con la aparición de Stephen Drake, antiguo analista financiero de Monarch Equity Group. Retirado de la empresa tras una reestructuración interna en 2010, Drake había conservado, por precaución, una copia encriptada de los registros de acceso del servidor principal de Monarch durante el periodo 2007-2008. En ese archivo comprimido, almacenado durante años en una memoria USB olvidada en un cajón, se encontraba un conjunto de logs con marcas temporales y direcciones IP que no coincidían con la versión oficial presentada en el juicio de Nathan Blake. Al examinar el contenido, Caldwell detectó que múltiples ingresos al sistema, supuestamente realizados con las credenciales de Nathan, se habían efectuado desde ubicaciones externas a la red corporativa. Varias direcciones IP estaban registradas fuera del estado de Arizona, otras correspondían a una conexión residencial localizada en un apartamento alquilado por una empresa de fachada. La investigación posterior reveló que dicha empresa tenía vínculos financieros indirectos con John Marshall a través de una red de sociedades registradas en Delaware. Esta correlación, aunque aún no definitiva, establecía un patrón. Los accesos falsificados al sistema no solo podían atribuirse a terceros, sino que respondían a una planificación deliberada y sostenida en el tiempo. Durante ese mismo año, el proceso judicial de Nathan llegó a un punto de inflexión. Una revisión técnica del sistema penitenciario determinó que cumplía con los requisitos para solicitar una audiencia de liberación anticipada, bajo condición de investigación pendiente. En abril de 2017, tras una audiencia cerrada, le fue concedido el beneficio con restricciones estrictas. Debía residir en una dirección controlada, mantener bajo perfil público y no abandonar el estado sin autorización judicial. Usó un nuevo nombre legal, Michael Hunter, registrado como parte de un programa de reinserción supervisado. Su liberación no generó atención mediática. La historia había sido olvidada. Ya fuera del entorno carcelario, Nathan diseñó una estrategia paralela. Mediante una identidad cubierta y con apoyo de contactos indirectos de Caldwell, logró integrarse como consultor externo en una empresa subcontratada por Monarch. Desde esa posición periférica, comenzó a observar movimientos internos de la compañía, flujos de capital, contrataciones recientes, cambios en la estructura de propiedad. En lugar de buscar confrontación, optó por infiltrar lentamente los circuitos administrativos, recopilando documentación contable y transacciones atípicas,
muchas de las cuales estaban relacionadas con cuentas extranjeras y operaciones trianguladas. El objetivo no era la venganza, sino la construcción de un archivo de evidencia verificable que pudiera sostenerse en un tribunal federal. Su rutina estaba marcada por la cautela. Cada reunión, cada correo reenviado, cada conversación escuchada en segundo plano formaba parte de un rompecabezas que aún no tenía imagen completa. Paralelamente, Ashley y John continuaban consolidando su posición. Monarch mostraba balances estables y una imagen pública impecable. Ninguno de los dos sospechaba que el hombre al que habían desplazado sin dejar huella caminaba ahora a pocos metros, oculto bajo otro nombre, pero con la misma determinación intacta. En julio de 2018, tras más de un año de trabajo encubierto, el equipo conformado por Nathan Blake, Ron Caldwell y un reducido grupo de colaboradores logró reunir los elementos necesarios para formalizar un informe confidencial ante el FBI. El documento, de más de 100 páginas, contenía registros de operaciones financieras irregulares, flujos de capital triangulados a través de cuentas registradas en Delaware y en las Islas Vírgenes, así como vínculos entre los titulares de dichas cuentas y antiguos empleados de Monarch Equity Group, entre ellos John Marshall y Ashley Blake. Acompañando el informe, se incluyó una solicitud de colaboración técnica para validar la autenticidad de los registros obtenidos mediante procedimientos legales. El caso fue asignado a una unidad de delitos financieros con base en Phoenix, donde 2 especialistas, un analista tributario federal y un perito digital certificado, comenzaron una revisión estructurada de la documentación. Durante el mes de septiembre, los investigadores llevaron a cabo una auditoría encubierta de los libros contables de Monarch, amparados por una orden federal sellada. En el proceso se identificaron múltiples cuentas a nombre de empresas ficticias con movimientos que coincidían en fechas y montos con las transferencias asociadas al fraude de 2008. Además, se descubrieron servidores remotos que contenían duplicados de archivos alterados, una práctica habitual para encubrir manipulaciones en sistemas contables internos. Ante la magnitud de los hallazgos, el FBI estableció un protocolo de vigilancia pasiva sobre Marshall y Blake. A finales de septiembre, los registros de vuelos privados y búsquedas en bases de datos migratorias revelaron una tentativa de salida del país. Ashley y John habían adquirido boletos de avión con identidad canadiense y gestionado documentos falsos mediante un intermediario ubicado en San Diego. La salida estaba programada para la madrugada del 3 de octubre desde el Aeropuerto Internacional de Phoenix. Las autoridades decidieron intervenir antes de que se materializara la fuga. A las 5:12 de la mañana, ambos fueron detenidos en la zona de embarque. En su poder se encontraron pasaportes falsificados, efectivo en divisas extranjeras, y un dispositivo de almacenamiento portátil oculto entre pertenencias personales. El análisis forense reveló que en dicho dispositivo se encontraba una copia completa del archivo interno, que contenía la secuencia original de los registros alterados en el sistema de Monarch, junto con documentos que delineaban el esquema utilizado para desviar los fondos. Las evidencias eran concluyentes. Durante los interrogatorios iniciales, Ashley optó por no declarar. John intentó construir una narrativa que lo desligara, afirmando haber sido manipulado. 3 días después, Ashley fue trasladada a una celda de aislamiento, a solicitud de su defensa. En la noche del 15 de octubre, fue encontrada en su celda en estado crítico, sin signos de violencia externa, lo que dio inicio a una investigación interna. La noticia fue recibida con impacto en el entorno judicial, cambiando el enfoque del caso. Lo que hasta entonces había sido una investigación corporativa se transformó en un asunto de interés público, afectando la imagen de la justicia estatal y reabriendo el debate sobre las condenas basadas en pruebas manipuladas. En febrero de 2019, el juicio contra John Marshall comenzó bajo una fuerte atención mediática. Lo que inicialmente fue percibido como un caso más de fraude corporativo,
había evolucionado hacia una historia compleja de manipulación, encubrimiento y colapso institucional. La Fiscalía presentó un cuerpo probatorio extenso, que incluía registros de transferencias financieras, secuencias de accesos digitales, copias de correos electrónicos interceptados y archivos que demostraban la creación deliberada de perfiles falsos dentro del sistema contable de Monarch. Cada documento era contrastado con declaraciones de expertos y análisis forenses que confirmaban su autenticidad y secuencia cronológica. Uno de los elementos centrales del juicio fue el contenido del dispositivo portátil encontrado en poder de Ashley Blake durante su intento de fuga. Entre los archivos figuraban borradores de un plan redactado en 2007, que delineaba la estrategia para redirigir fondos a través de estructuras opacas, utilizando los accesos de Nathan Blake como canal principal. También se incluían anotaciones personales en formato digital, donde se discutía la necesidad de una figura confiable y silenciosa para ejecutar el plan sin levantar sospechas. La defensa de Marshall intentó desacreditar esos documentos, argumentando que no se podía probar su autoría exclusiva, pero la acumulación de pruebas cruzadas debilitó progresivamente su posición. Durante el juicio, se hizo pública la existencia de un correo entre John Marshall y un asesor legal externo, fechado en diciembre de 2008, en el cual se abordaba la conveniencia de mantener a Ashley en una posición visible dentro de la compañía, con el objetivo de blindar cualquier vinculación directa con operaciones no registradas. El contenido de ese mensaje fue considerado por el jurado como indicio claro de premeditación y estructura jerárquica en la ejecución del fraude. El 19 de marzo de 2019, John Marshall fue declarado culpable de todos los cargos: fraude corporativo agravado, falsificación de pruebas, obstrucción de la justicia y asociación ilícita para la comisión de delitos económicos. La sentencia fue dictada en mayo del mismo año: 25 años de prisión sin derecho a libertad condicional. El tribunal hizo énfasis en el daño causado tanto al sistema judicial como a la integridad empresarial del Estado. El nombre de Nathan Blake fue mencionado en la audiencia final como ejemplo de víctima directa de un entramado delictivo. Pocos días después, el mismo tribunal anuló formalmente la condena emitida contra Nathan en 2008. Se reconoció la inexistencia de elementos que sustentaran su culpabilidad, así como el uso de pruebas manipuladas. El estado de Arizona le otorgó una compensación económica de $4,8 millones por los daños sufridos. Nathan no reclamó públicamente esa victoria. En lugar de ello, constituyó un fondo privado destinado a brindar asesoría legal y técnica a personas condenadas erróneamente. Desde entonces, ha colaborado como consultor en investigaciones financieras y participa ocasionalmente en seminarios sobre ética corporativa y fallos del sistema judicial. Cada año, el 17 de marzo, desconecta sus dispositivos y desaparece por 24 horas. Para él, esa fecha no marca el fin de una injusticia, sino el inicio de una vida marcada por la responsabilidad de no olvidar. Nunca pidió revancha, solo claridad. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos.
Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.